Nueva todas las cosas. Creo que Gibson entendió muy bien de qué habla el Nuevo Testamento, digamos, ¿no? La cruz, y recién hablaba con un hermano que me parece importante eso, marcar eso, ¿no? La cruz es el proceso por el cual, no es un acontecimiento en el siglo I, sino que es el medio y el proceso por el cual Dios decidió redimir al mundo, porque decidió redimir al mundo salvando, y para eso eligió la cruz. Y entonces la cruz es la dinámica de muerte y resurrección, es la dinámica que Dios sigue usando. Eso es lo bravo. Que somos invitados por el Nuevo Testamento a entrar en esa dinámica que es la dinámica de la cruz, llevando por todas partes la muerte del Señor Jesús para que la vida de Él se manifieste. Muy bien, sufrimiento y consuelo. Y terminamos esta sección y nos vamos a la otra. Vamos a leer 2 Corintios 1, 3 al 5. Es un pasaje muy importante y ya nos vamos metiendo en lo que viene. Con este pasaje hacemos la transición a lo que viene. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de eliminación del dolor, sino que la Biblia habla de consuelo. Y vamos a ver de qué está hablando. Vamos a leer 2 Corintios. Y voy a leer en NTV desde el versículo 3. 1, 2 Corintios 1, y ahí se ve más o menos. ¿Estamos todos ahí? Bueno, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Ahí aparece varias veces la palabra consuelo. Primera cuestión, ¿cuál es la palabra que usa ahí Pablo para consuelo? Es la palabra parakaleo, una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. Consuelo no es decirle a la persona, bueno, ya va a pasar, quédate tranquilo. La palabra parakaleo es la misma palabra que usa Juan cuando habla de la venida del Espíritu Santo. Es la misma raíz de la palabra. Les conviene que yo me vaya porque entonces enviaré el paracleto, el ayudador, el consolador, traduce Reina Valera, justamente porque es la misma raíz de la palabra. ¿Qué es la palabra parakaleo? ¿Qué significa la palabra parakaleo? Parakaleo es ponerse al lado de una persona, transmitiéndole todos los recursos que el que se pone al lado tiene para empoderarlo hasta que la persona logre salir de la situación de angustia, de dolor y siga adelante. La mejor ilustración que se me ocurre a mí, que me crié en el campo y en el barro, por lo tanto, mi suegra decía, siempre me acuerdo de esto, la mamá de Elise siempre decía, este chico criadito en el barro. Son esas frases de suegra, ¿viste? Que no sabes si son un elogio o una crítica, ¿no? Tienen con todo el amor de Dios te lo digo. Una descripción, exactamente, muy bien. Pero entonces, me crié en el barro y era muy común que no se quedara encajado en el barro. Acá en La Pampa también pasa.
uno se queda encajado en el barro, ¿no es cierto? Sería loco pensar que alguien que pasa con un tractor al lado, con una 4x4 que se banca esas huellones, ese barro, se parara y le dijera al que está encajado en el barro: quédate tranquilo, ya vas a salir, y el tipo sigue, ¿no es cierto? O sea, lo que plantea acá es que Dios nos paracalea en medio de los sufrimientos. Se pone al lado nuestro, se carga nuestra mochila al hombro y nos ayuda a salir del barro hasta que logramos atravesar la situación de angustia, de sufrimiento, de disminución, de pérdida. Y Pablo dice acá, además, que ese proceso es un proceso en el que nosotros como seres humanos podemos estar involucrados, porque ese paracaleo, esa acción de empoderamiento. A mí la mejor palabra que se me ocurre en castellano es empoderamiento. Es mejor palabra que consuelo. Consuelo en castellano es una palabra... Tenemos muchas palabras en castellano que están gastadas y deslucidas. Entonces ya no dicen nada cuando la decimos. Consuelo, ¿qué es consuelo? Y bueno, enjugate las lágrimas. No, no es eso lo que dice el texto. La mejor palabra es la palabra, a mí que se me ocurre, no, pobres traductores, no es que estoy haciendo una sugerencia, pero para entender el sentido me parece que la palabra empoderamiento. Empoderamiento quiere decir que alguien me va a dar la fuerza que yo necesito, me va a acompañar en ese proceso y yo voy a lograr salir, voy a salir adelante. Alguien empoderado. ¿Como una transfusión? Claro, bueno, justamente, me va a transfundir una vida, una energía que yo no tengo, y entonces voy a lograr... Ahora, lo que dice el apóstol Pablo acá, que es muy importante, es que cuando Dios nos consuela, cuando Dios ejerce el paracaleo sobre nosotros, nosotros acumulamos la capacidad de empoderar a otros. En la medida en que hemos sido paracaleados por Dios, entonces podemos hacer el mismo trabajo con otras personas. Y eso es el trabajo pastoral, el trabajo de acompañamiento. El consuelo que Dios imparte en su comunidad de fe tiene que ver con personas lastimadas, heridas, con pérdidas, con dolor, que, sostenidas por Dios y por otras personas, adquieren la capacidad de sostener a otras personas y ayudarlas a superar el dolor y el sufrimiento que padecen. Se produce una especie de acumulación de recursos. Mirá lo que dice, muy interesante, una frasecita que tiene acá Pablo. Versículo 5. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. El sufrimiento genera recursos emocionales, recursos psíquicos, recursos espirituales, para poder luego impartir esos recursos a otras personas. Y eso es algo que Dios nos da por su gracia. Por eso Pablo empieza diciendo: toda la alabanza sea para Dios. Me gusta cómo lo traduce Reina Valera, creo que es. ¿Alguien tiene Reina? ¿Por ahí? Versículo 3. ¿Lo pueden leer fuerte? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que ahí aparece una cosa muy linda. Dios adquiere para Pablo un nombre nuevo. Si vos seguís leyendo más abajo, vas a ver por qué Pablo dice esta expresión de alabanza y de adoración a Dios y de testimonio a los corintios. Él pasó una situación en Asia donde él dice: la verdad, tuvimos sentencia de muerte y pensamos, esta no la contamos.
Y él, en esa situación extrema de dolor, de estar en riesgo de muerte, recibió el consuelo de Dios. Y ahí reflexionó y se dio cuenta que si algo distingue el carácter de Dios es que es un Padre de misericordia y un Dios de todo consuelo. Y que es necesario que nosotros hagamos un buen proceso de consuelo y sanación de nuestros propios dolores, porque allí están los recursos que vamos a necesitar para consolar a otros. Los recursos de ayuda, los recursos de consuelo, están en nuestras cicatrices. No están en lo que sabemos de la Biblia, que va a ayudar, ¿cierto? Sino que están en nuestro propio dolor. Porque ahí Dios ha impartido un consuelo que es vida. Es en ese consuelo que Dios nos ha dado, late la vida que podemos transmitir a otros. No necesariamente tenemos que pasar por exactamente lo mismo. Ayer hablamos un poquito de eso y en el break también salió la idea con algunos. No es que tenemos que pasar exactamente por lo mismo. Obviamente que la empatía es más elevada cuando exactamente es la misma situación. Obviamente que eso ayuda un montón, pero no es indispensable. No es que, ¿por qué? Porque habiendo tenido un tipo de dolor y sufrimiento, hemos sido consolados y tenemos recursos de consuelo para otros que sufren. Y además, el tipo de sentimientos nos permite empatizar con el otro y que el otro sepa que lo estamos entendiendo. Una cosa que queremos todos cuando sufrimos mucho es que alguien comprenda por lo que estamos pasando. Y nada nos ofende más que el otro o la otra no se detenga a escucharme. No me estás escuchando. ¿Viste que nos decimos eso? No me estás escuchando, esto a mí me duele mucho, ¿por qué? Y nos da los detalles, ¿no? Y nosotros podemos decir, mirá, yo no pasé exactamente por esto que vos pasaste, pero pasé por situaciones similares. Quizás podemos contar algunas de esas situaciones similares y decirle, mirá, yo lo que aprendí de mí, lo que aprendí de Dios, es esto. Entonces imparto ese consuelo que se me dio en su momento, que es una forma de empoderar al otro, ¿no? Y estar a su lado, ¿no? Y es muy interesante porque acá Pablo no habla de la desaparición de la situación, sino que habla de atravesar esas situaciones y tener victoria en ellas. Fíjate que dice, porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Fíjate que todas las veces, y esto te puede quedar como una tarea para el hogar, para revisar pasajes del Nuevo Testamento, cuando uno encuentra una clave dice, uy, la voy a buscar esta clave. Hay una clave muy interesante en Pablo. Para Pablo, todo sufrimiento vivido en Cristo es parte del sufrimiento de Cristo. Es esa identificación intensa, fuerte, donde yo comprendo que este dolor mío, que es muy personal, que puede ser familiar, que puede ser lo que sea, yo puedo vivirlo como parte de mis sufrimientos en Cristo. ¿Por qué? Porque le he entregado mi vida y lo que soy y lo que sufro y lo que padezco a Dios para que Él haga algo con eso y entonces se convierten en sufrimientos en Cristo, de Cristo. Está bueno eso. Claro, creo. Porque a veces, pensamos en sufrir por Cristo, sufrir por la causa o por sí. la iglesia o por defender el evangelio o una idea, sí. Y nos separamos del sufrimiento. Claro, tengo una enfermedad crónica, la que sea, y puedo decir, Señor, quiero que estos sufrimientos sean parte de los tuyos. Lo tomo, lo asumo y lo ofrendo como parte de los sufrimientos de Cristo para redimir a este mundo. ¿Por qué? Porque cuando alguien me cae y diga, che, vos padeces, sí, yo padezco muchísimo, tengo fibromialgia, me duele el cuerpo, a veces hay días que no me voy a levantar de la cama, pero yo aprendí algo en la Biblia, que estos sufrimientos
son parte del sufrimiento de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay enfermedad en el mundo, porque hay pecado. Porque hay enfermedad en el mundo porque la gente le ha dado la espalda a Dios. La fibromialgia existe. La fibromialgia existe porque este cosmos rompió con Dios. Y entonces yo ofrendo este dolor, del cual no soy responsable, ni soy culpable. Lo ofrendo a Dios porque es parte de los sufrimientos que Cristo también ha padecido en la cruz, llevando nuestras llagas, nuestra enfermedad, nuestra culpa, para redimir este mundo. No es una cosa ajena. No es una cosa ajena. No va en otro casillero, va en el mismo casillero. Mate. Si yo tomo mate, ustedes opinan, participan, aportan. Eduardo, con respecto a lo que decías, se me venía el texto de Hebreo cuando define a Jesús como el sumo sacerdote, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Digo, el sacerdocio no como la enseñanza de ella, sino como la experiencia de padecer a través del sufrimiento. Qué lindo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Es alguien que estuvo ahí. Es alguien que estuvo ahí. Y Cristo es alguien que estuvo ahí. Estuvo ahí. Fue probado en todo. Entonces, y fíjate que ese texto que vos citás hace énfasis en esto, en que Cristo comprende porque lo vivió. Esto que hablábamos ayer de, por cuanto padeció, aprendió la obediencia, y además aprendió una dimensión. Esto, a ver, saquémonos el calzado de los pies, porque estamos entrando en campo sagrado. Hay algo que Dios no conocía, que era sufrir como criatura. No lo sabía. Pero al encarnarse, vos fíjate el amor de Dios, el amor redentor de Dios, que Dios decide: yo quiero sentir lo que siente Eduardo, yo quiero sentir lo que siente Jorge, lo que siente Adriana, lo que siente María, y entonces me voy a hacer como ella, y me voy a cargar sobre los hombros su dolor, su enfermedad, su tragedia, la muerte, todo lo que es parte de la naturaleza falible y finita humana. Lo voy a asumir, lo voy a vivir, y entonces luego sabré lo que es ser humano. Entonces, cuando nos retorcemos en oración delante de Dios y tenemos al abogado, a Cristo, a la derecha del Padre, Cristo traduce. A mí siempre me ha sorprendido las lágrimas de Jesús con la muerte de Lázaro. ¿Usted podría haberse mantenido? Pero un rato lo salvo. Con las hermanas, sí. con el que llorar, sí. Se permitió llorar sí. en público, sí. que quedaba registrado. Sí, sí, sí. Hay en Jesús una empatía con lo humano tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, yo me retuerzo delante de Dios y Dios entiende. Y otro se retuerce delante de Dios y yo estoy al lado de él y lo puedo entender. Puedo acercarme a ese dolor y acompañarlo y ayudarlo a salir y a convertir el dolor en otra cosa, que esa es la clave, ¿no? La clave es dejar que Dios transforme el dolor en otra cosa. Recién me contaban de una familia que pasa por un duelo terrible, de una mujer sobre todo, y no lo puede superar y no puede salir del duelo después de 7 años. La pérdida de un hijo, que es una de los top 10 de los dolores humanos, aparte por lo antinatural, ¿no es cierto? Esperamos que los hijos nos sepulten a nosotros. Dios nos dé esa gracia. Y en el libro de Job yo cuento una historia real de que pasó en Misiones, provincia de Misiones. Una familia de chacareros, productores de té, de yerba, tenían un hijo varón, Norberto, líder de jóvenes, precioso hombre de Dios, joven, 20 y pico, y hace ya 50 y pico de años, él trabajando en la chacra, único hijo de la familia, trabajando en la chacra con el tractor se le da vuelta y le cae encima
y lo mata, muere en el acto. Entonces esa familia quedó arrasada. Por un buen tiempo, bueno, como quedaría cualquiera de nosotros, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir. Mucha gente se acercó, pastores, siguieron acompañándolo en ese dolor. Y ellos, al tiempo que empieza el proceso de sanación y de duelo, hay un proceso sano para hacer, adoptan una niña. Y al poco tiempo adoptan un segundo niño, y al poco tiempo un tercer niño. Y eso ya fue un movimiento de consuelo muy importante y de tratar de, guiados por Dios y por una iglesia que los acompañaba, tratar de encontrar el camino para convertir el mal en bien, que es parte del proceso, ¿no? Una dimensión del proceso. Pero de pronto sienten que Dios los llama a más. Y entonces deciden hacer algo. Donan una parte de la chacra para fundar un hogar de niños. Ese hogar de niños funciona hace 40 y pico de años. Han pasado miles de niños por ese hogar. El hogar se llama Norberto Hasse. Tiene el nombre de aquel hijo perdido trágicamente. Pero ellos, ahora los dos Hasse, los fundadores han fallecido también, eran personas grandes. Un detalle muy lindo es que la primera niña adoptada por ellos fue psicopedagoga y llegó a ser directora del hogar. Y ahí uno ve, cuando uno se confronta con esos hechos, con esos acontecimientos, uno ve de qué habla Pablo cuando habla de paracaleo, cuando habla de consuelo. Ese círculo que se cierra, y entonces la pérdida, la disminución, la tragedia fue convertida en otra cosa. Fue redimida. Y fue redimida en este mundo. Fue redimida, obviamente que ellos esperaban más y van a recibir más en la otra dimensión de la vida. Pero allá en esta dimensión hubo redención. Y me parece que de eso habla Pablo acá cuando habla del consuelo. El consuelo cristiano tiene esa dinámica de muerte, vida y de redención. Dios es el único ser en el cosmos que puede transformar el mal en bien. Eso es una potencia de Él. Y yo puedo ser parte. Yo por mi fuerza no puedo convertir el mal en bien. Pero con el empoderamiento de Dios, con el consuelo de Dios, puedo transformar el mal en bien. Eso es consuelo para la Biblia. Todo el tiempo Dios está disparando consuelo sobre nosotros. Dice ahí Pablo, en la medida en que se acumulan los sufrimientos, se acumula el consuelo, el paracaleo. ¿Qué pasa cuando lo único que vemos o que sucede es estar al lado de alguien compartiendo el dolor y no pasa otra cosa? Y pasa a menudo. Sí, bueno, recién hablábamos de esta situación que me contaban. Ahí hay que ejercer la fe, ¿no? De una manera extrema, diría yo. Hay un texto muy lindo, después tengo el recorte por ahí, te lo voy a pasar. No lo puse acá, no sé por qué no lo puse. Porque no son perfectos. Claro. Hay un texto. ¿Y quién sabe mejor que no somos perfectos que el que vive con nosotros, ¿no? La que vive con nosotros, el que vive con nosotros, ese sí que sabe que no somos perfectos. Hay un texto muy lindo de Teilhard de Chardin, que hay una obrita de Teilhard de Chardin que se llama El medio divino, está en internet digital. Y él ahí dice que hay disminuciones que no parecen tener en esta vida compensación alguna, que no parecen tener en esta vida consuelo alguno visible. Él dice que esos casos, que él dice los casos extremos, son los casos más impactantes. ¿Por qué?
Porque él dice, en fe creemos que hay algo que se está produciendo que no podemos ver, digamos, ¿no es cierto? Y que escapa a nuestra dimensión y a nuestra percepción, porque realmente, y todos tenemos cerca, o nos ha pasado también a nosotros, que hay situaciones donde uno dice, ¿qué va a salir de esto? ¿Qué va a generar Dios de esto? ¿No? Y ahí justamente yo creo que necesitamos que Dios nos guarde y nos proteja por la fe, para creer que en una dimensión que uno no puede ver, que no es la nuestra, Dios igual va a hacer algo con eso, ¿no? Pero eso es fe pura. Andamos por fe, no por vista. Sí, pero no hay, a ver, yo creo que lo que dice, si entiendo lo que dice Patti, no hay nada que me tire una punta. Y por eso lo de la vista. Claro. Yo lo planteo porque personalmente pienso que no hay que buscar una fe. Sí. Que está la presencia de Cristo Sí. ahí, Sí. y hay un gran misterio en, Sí. en el estar, en el sufrimiento con el otro y con Sí. el Señor mismo. Sí. Sí, y esta idea, bueno, la muerte misma, ¿no? Ahí en el librito del otro, el de Eclesiastés, hablando de algunas condiciones humanas de las cuales nos habla la Biblia y que a veces no queremos hablar, hay un pequeño capítulo sobre la muerte. Y la muerte es algo jorobado, básicamente, ¿no? La muerte física. Obviamente creemos en la resurrección, en la vida perdurable, que creemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la palabra. Pero la muerte física, la propia, y la muerte de nuestros amados, de las personas que nos rodean, nos descoloca y nos plantea esa pregunta que ahí sí tengo que sacar la espada de la fe, digamos, ¿no es cierto? Porque tengo que combatir con la fe y decir, bueno, yo creo que, como vos recordabas ayer, Daniel, el texto ese, que aún disuelta esta mi carne, he de ver a mi Redentor, porque mi Redentor vive. Me voy a convertir, y aparte vieron que ahora tenemos esta cuestión de, bueno, nos morimos y por ahí nos cremamos. No nos encremamos, sino que nos creman y nos volvemos polvo, ceniza, y la tiran por ahí, qué sé yo. Quiero que repartan mis cenizas por la provincia de La Pampa, y mis átomos, los átomos de lo que fue mi ser, quedan esparcidos por el mundo, y Dios va a recuperar cada partícula de lo que he sido, y le va a volver a dar sustancia a la existencia de mi ser como individuo. Yo creo eso. Así es. Y bueno, es lo que dice Patti, es el límite de la fe que se sostiene viendo al invisible, dice Pablo en Romano. Y ahí hay que creer, confiar. Mi vida le pertenece, ¿no? Eso también es tremendo, ¿no? Porque finalmente nuestra vida depende poco de nosotros mismos y todo de Dios. Lo que pasa es que a veces produce también una frustración en uno el ver a veces, como decía Patti, que una persona no cambia, no progresa, no da resultado. Sí, lo más doloroso es esto que leíamos en Jeremías. Cuando el fuego se prendió, el horno está encendido, la persona está bajo prueba, pero yo uso una imagen que es esta, la encontré en algún lugar y me gustó. Dice que frente al sufrimiento podemos actuar como un huevo o como una papa. Si vos pones a hervir al mismo tiempo el huevo y la papa se ablanda, el huevo se endurece, ¿no? Entonces son dos reacciones
frente al mismo sufrimiento, una persona abre su corazón a Dios y lo busca, y otra persona lo cierra y odia a Dios. Yo no quiero que me hablen de ese Dios. Ese Dios se llevó a mi hijo, ese Dios se llevó a mi esposa, ese Dios no protegió mi negocio, ese Dios del que vos me hablás. Y bueno, la persona se cierra. Y ahí es el misterio de la vida, y el misterio de la salvación. Porque uno dice, bueno, y también la impotencia, es decir, ¿cómo hago si veo que esa persona en vez de abrirse cada vez se cierra más? No es el sufrimiento, es lo que hacemos con el sufrimiento. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, una escritora, ahí voy, que dice: no me preocupa tanto lo que la vida hace con las personas, me preocupa muchísimo lo que las personas hacen con lo que la vida hace con ellas. No me preocupa tanto lo que la vida hace con las personas, me preocupa muchísimo lo que las personas hacen con lo que la vida hace con ellas. De eso se trata. ¿Qué hacemos con lo que la vida nos tira? ¿En qué lo convertimos? ¿O en qué dejamos que Dios nos ayude para convertirlo? Sí, con respecto a la muerte, creo que no solo yo, pero creo que en este tiempo estamos asistiendo a un cambio muy grande dentro de nuestro contexto cristiano, de la no aceptación de la muerte. Ajá. Yo veo que en muchos lo escuchamos, y hasta se lo predica desde los púlpitos, que casi que la muerte es el fracaso de la fe, es el fracaso, hasta el fracaso de la vida cristiana. Ya no solo que no se acepta la enfermedad, no se aceptan los reveses de la vida, el dolor y todo lo demás, sino que en el lugar ya culmine, claro, no aceptar la muerte como algo que es parte natural de la vida, que está establecido por Dios. Y cristianos que luchan hasta último momento con un ser querido y que le meten y lo tienen ahí con oxígeno y con un montón de porquerías hasta que dejar ir. No lo dejan ir. Me contaron hace poco, hace como un año, una experiencia muy linda. El que fue mi jefe en el IVA, el doctor Walter Pérez Doglio, uruguayo, su mamá se casó en segundas nupcias con un señor que fue un tipo extraordinario para ellos, para la familia, el hombre presente, el padre del corazón fue este hombre, muy anciano. Y bueno, y estaba agonizando y agonizaba, entonces bueno, él estaba internado en un nosocomio y estaba toda la familia ahí, los amigos, y entonces bueno, el hombre muy grande y ya para partir. Entonces sale el médico, un médico sabio, sale de la sala y le dice: miren, Juan se tiene que ir, ya está para irse, no se va. ¿Saben por qué no se va? Porque Él los escucha, que ustedes están acá. Impresionante, impresionante. Entonces le dice: miren, hagan una cosa, que se queden 1 o 2 personas acá. Ustedes son creyentes, oren si quieren, pero los demás váyanse. Así Él se puede ir en paz. Y me decía este pastor: no fuimos, quedaron 2 personas, a las 2 horas se fue. Y es cierto lo que dicen. A ver, uno de los mayores pecados que tenemos los cristianos, y es muy grave el pecado, ¿sabes por qué? Porque nadie debería conocer tanto la condición humana como un cristiano. Porque la Biblia es maravillosa, la Biblia, en el sentido que no te vende ningún cuento. La Biblia te cuenta las cosas como son y nos describe como somos. Pero el peor pecado que podemos hacer nosotros como cristianos es negar la condición humana. Porque esa la tenemos revelada en la Biblia, y la Biblia con claridad dice: mirá, es más, Pablo llega a decir: para mí sería mejor partir y estar con Cristo. No, tremendo, la fe de Pablo, otro loco. Pero digo, qué tremendo, por lo menos decir: Señor, cuando me llegue la hora, y oremos por nuestra muerte. Oremos por nuestra muerte. ¿Quiénes de nosotros oramos por nuestra muerte? Hay una cosa muy linda. Yo les conté de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin
fue un teólogo católico, muy perseguido por el catolicismo, por el Vaticano, no le dejaron, él no vio, tiene como 50 obras escritas, jamás se pudo publicar una en vida, porque lo censuraron. Y para esconderlo, porque era antropólogo, era un tipo inquieto, lo mandaron a una escuela en Estados Unidos a esconderlo, lo escondieron. Cosa que hace la Iglesia, no solo la católica. Sí, otro tema. Pero él dice una cosa, un gran místico, un hombre de oración, y él dijo: yo quisiera morir en Pascua. Escribe por ahí en una carta: yo quisiera morir en Pascua. Y se murió un domingo de resurrección. ¿No? Entonces digo, podemos orar por nuestra muerte, decir: Señor, ayúdame cuando llegue mi hora, prepárame, que sea tu tiempo, que no haya nada forzado, que sea testimonio, ayúdame a morir con honor, ayúdame a morir en victoria, ayúdame a irme como un testimonio de fe. Prepara también ese tiempo, es parte de la vida que me has dado. Tremendo, ¿no? También podemos orar por nuestra muerte, podemos orar por la muerte de nuestros seres queridos, que nuestros seres queridos se vayan bien de esta vida, con bendición, ¿cierto? Ayudarnos, guiarnos también en ese aspecto de nuestra vida que nos cuesta. Y esa es una buena manera, orar es una buena manera de sacarnos el miedo. Lo que se habla, los psicólogos lo saben muy bien, lo que se habla espanta el miedo. Podemos decir: bueno, Señor, quiero irme bien, quiero irme en paz. Es muy, muy bueno lo que decís. Hay una negación de toda la condición humana, y de la muerte ni hablar. Bien, miramos otro videito y pasamos a la parte B. Pero, no sé, ya no sé ni cuántas letras tengo. A ver si este es el... ¿Qué es esto que tengo acá? No, este es el mío. Qué mal. Voy a andar mal con los videos, porque no vine con la idea de los videos, ¿vieron? Está la falla. ¿Y tenés el otro mouse? Sí, tenés razón, gracias. Menos mal que ustedes son buenos, ¿eh? Menos mal que ustedes son buenos. Que yo sufro por la cosa esa. Bueno, como dice la Biblia. No hay ni uno. Un poquito. Bueno, no me lo deja, después lo vemos. Me salteo el video, que era el único bueno, lo único que valía la pena. Bueno, después en un break. No nos dejé así. No, claro. Vamos con lo que sigue entonces. Cambio de plano. ¿Viste cuando la gente... Aparte, ¿cuál es el problema? Tengo que defender la siesta. ¿Viste cuando los predicadores predican y hacen un chiste y después la gente lo único se acuerda del chiste? Ahora lo que nos vamos a acordar del video. Muy bien. Vamos a la parte B. Y así a la 1 estamos listos para comer, y a las 2 3 y a las 3 nos levantamos para estar acá otra vez. ¿Cómo superar la pérdida de la vida y seguir adelante? Hay un texto muy interesante en 2 Samuel 4:4. Ahí se cuenta una historia tremenda, ¿no es cierto?, de tragedia. La Biblia cuenta muchas tragedias, muchas pérdidas, muchos dolores. Cuando está terminando el reinado del rey David, hay una batalla en los campos de Gilboa, y ahí van a la guerra Saúl, un rey desechado que ha cometido muchos errores y que la verdad
que si va a esa derrota, a esa tragedia, es porque ha cometido muchos errores y ha desobedecido a Dios. Pero también a esa batalla va un hombre justo como Jonatán, que va a esa batalla no por necesidad, sino porque elige ser fiel a su padre. Esto es tragedia, ¿no? Y él va a morir en esa batalla, Jonatán, sin comerla ni beberla, diríamos nosotros, ¿no? Porque Saúl de alguna manera está cosechando lo que sembró, pero Jonatán no está cosechando lo que sembró, está cosechando lo que no sembró. Y va a morir en esa batalla. Y la Biblia cuenta una historia tremenda relacionada con eso. ¿Por qué? Era costumbre en la época, cuando moría un rey o un príncipe, matar a toda la descendencia. ¿Por qué? Porque así no había un vengador futuro. Entonces a los niños se mataba, para que ese niño cuando sea grande no se convirtiera en un vengador. Y miren lo que cuenta 2 Samuel 4:4. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resultó que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza la cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó tullido. Fíjense qué historia triste. Ese niño pierde a su padre, pierde a su abuelo el mismo día, y la nodriza lo quiere salvar. Lo ama, lo ha cuidado, quiere evitar que vengan los soldados de ese enemigo y lo masacren y lo maten. Entonces la nodriza en el apuro sale corriendo con ese niño y se le cae en el camino y el niño queda inválido. A estas cosas le llamamos tragedia. Porque además, fíjese una cosa, ¿no? La tragedia, el dolor, el sufrimiento, como veníamos diciendo ayer, es eso que uno no puede explicar. ¿Por qué los acontecimientos se dieron de esa manera? ¿Por qué tristeza sobre tristeza? ¿Por qué dolor sobre dolor? ¿Por qué pérdida sobre pérdida? ¿Y la hija de Jefté? Claro. Oh. Sí. Tremendo. Historias así. La Biblia, por eso digo, la Biblia, lo lindo que tiene la Biblia es que la Biblia es honesta. La Biblia no te vende ningún cuento, sino que cuenta la vida como es. En la Biblia late la vida real. Pasan cosas así, ¿no? Y uno podría pensar una cantidad de sufrimientos, conflictos personales, distanciamientos, separaciones. La iglesia como fuente de distanciamientos. ¿Cuántas veces hemos perdido amigos por la iglesia? No sé, llega una nueva corriente teológica y nosotros tenemos una convicción y un amigo nuestro tiene otra. Se divide una iglesia y quedan familias separadas, dolor, la soledad, personas que se quedan solas. Hoy Luis me contaba de alguien, un amigo y un miembro de su iglesia que tiene 50 y pico de años y está solo. Un amor desafortunado, no logrado. Los quebrantos económicos en Argentina. Estamos experimentados en quebrantos, exactamente. El desempleo, las crisis eclesiales, que ya decimos, la enfermedad, la vejez, la muerte, ¿no? Las pérdidas le quitan sentido a la existencia. Estas disminuciones que hablamos, ¿no? Fíjense que Eclesiastés, por ejemplo, va a plantear esto. Eclesiastés va a decir: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Y si ustedes leen el libro de Eclesiastés, yo lo traté de ordenar, porque Eclesiastés es un libro bastante anárquico, parece que toma un tema, lo deja, agarra otro. Yo traté de ordenarlo en el libro y ahí aparecen varias de las razones estas que le quitan sentido a la vida. ¿Por qué la vida no tiene sentido? Y porque hay una muerte. La muerte siempre tiene esa cuestión, o que hablamos de la muerte, jorobada, porque todo lo liquida. Uno tiene un proyecto, un sueño, pero está limitado. Y aún las cosas que nosotros hemos logrado en la vida, ¿qué pasará después? ¿Seguirá? ¿No seguirá? Nuestro límite biológico es también un límite a nuestros proyectos, a nuestros sueños. Las pérdidas y disminuciones de la vida nos hacen sentir fragmentados, rotos, sin valor, ¿no?
Parece que nada encaja, o que las cosas ya dejaron de encajar y nos sentimos fragmentados. Fíjense cómo se sentía Mefiboset y lo que puede provocar el dolor en una persona, según el Samuel 9:8. En un momento David dice: hay alguien, cuando David ya es rey, hay alguien en la casa de Jonatán. Jonatán había sido su amigo del alma. Si hay alguien en la casa de Jonatán a quien yo le pueda hacer bien, lo pueda bendecir, y le dicen: hay un muchacho, hijo de Jonatán, llamado Mefiboset, y le cuentan la historia. Entonces David lo manda a buscar a Mefiboset, y Mefiboset dice esto: ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Muchas veces el dolor destruye nuestra autoestima, o porque nos sentimos culpables, o porque nos sentimos abandonados por Dios, o rechazados, o sin fuerzas para seguir, ¿cierto? El fracaso nos despersonaliza y uno dice: bueno, no valgo nada, ¿no? Hay pérdidas que son inevitablemente humanas, tienen que ver con la condición humana. Nos vamos a morir, eso es humano. Alguien dijo por ahí: toda muerte es segura. No, si podemos asegurar algo, es que todos vamos a morir, todos somos mortales. Que los hijos crezcan y se vayan de casa y vivamos ese duelo. Yo me acuerdo cuando nuestra hija, que no está casada, es soltera, pero se fue a vivir a Buenos Aires, y tenemos una linda relación y todo, pero cuando ella, la semana que se fue, yo estuve de duelo. Me faltaba el traje negro nomás, ¿no? Y unos años después, y yo hasta me sentía culpable, decía: debe estar mal esto que siento, porque a veces nos culpabilizamos por el sentimiento. Y me encontré un par de años después con uno de los integrantes del trío Mar del Plata, y él me contó cuando su hija se fue de su casa, y me dice: yo por 3 meses no podía entrar a su pieza. Y no estaba muerta, estaba viva y bien, viviendo en otra ciudad, digamos, ¿cierto? Pero bueno, esos son duelos de la vida, son lógicos, tiene que pasar, ¿no? El sufrimiento también se hace presente así, ¿no? O no sé, la primera vez que llevamos, no sé si les pasó a ustedes, la primera vez que lo llevas al pibe o a la piba al jardín de infantes, ¿no? Esas primeras 4 horas de la vida, bueno, pues son 2 en general, porque hay como, dicen que los chicos se están acostumbrando, en realidad me parece que lo que se están acostumbrando son los padres, ¿no? Pero esa primer cosa no es parte de mi cuerpo, ¿no? El primer descubrimiento no es parte de mi cuerpo, es otra persona. Por eso ahora puede estar 4 horas sin mí. No. Hay pérdidas que son parte de trayectorias individuales. No sabemos por qué a algunas personas les toca ciertas cosas. Una enfermedad crónica, decíamos hoy, por ejemplo, que no todo les pega. Y es una enfermedad crónica y se presenta, ¿vieron esa enfermedad rara que dice: esta enfermedad afecta al 0,04% de las personas? Y justo te tocó a vos, ¿no? Son parte de trayectorias individuales, hay que hacer algo con eso. Pero es un desafío propio, ¿no? Hay pérdidas que son accidentales. Pasó, se volcó el tractor. Y me había subido ese tractor 50 veces. Yo lo sabía manejar. ¿Y vieron que uno, por ejemplo, cuando pasan esas cosas, repite el proceso 1000 veces? Porque trata de encontrar dónde estuvo la falla. Y no hay cómo entender eso. Los accidentes, ¿no? Pasó. A veces son accidentes. El típico, yo a veces en mis clases de Eclesiastés ponía la típica imagen del piano que se cae sobre alguien. Porque vas pasando por la calle y se te cae un piano en la cabeza. Es raro, digamos. En primer lugar, no hay mucha gente columpiando pianos en las veredas, digamos, ¿no es cierto? No es común. Pero pasa. Yo me acuerdo en la iglesia de un amigo mío, que pastoreaba un amigo mío,
yendo en la ruta, y uno puede hacer todo bien, un matrimonio joven, líderes en la iglesia, en una autopista encima, no en una ruta de ida y vuelta, sino en una autopista, en el otro carril, un camión corta el balancín del acoplado. El acoplado, loco, rompe los guardarraes, se cruza y los mata a los dos. Y vos decís, ¿por qué? O sea, 30 segundos antes que pasabas por ahí, 30 segundos después, no pasaba. Y esas son las cosas que no te queman la cabeza. Y vos decís, ¿por qué? No. Pero pasa. Pasa. Hay pérdidas de las que somos responsables o corresponsables, eso ya hablamos. En todos los casos, lo que hará la diferencia será la actitud que asumimos hacia ellas. Esa es la diferencia. Lo que marca la diferencia no es la dimensión de la tragedia. Viste que cuando sufrimos, la persona tiende a decir, pero si vos hubieras sufrido lo que yo sufrí, como si en la originalidad de la tragedia estaría la clave. La clave no está en la originalidad, o en el tipo, o cómo se produjo. La clave está en cómo la enfrentamos. Hay Viktor Frankl, un gran pensador, psicólogo, uno de los padres de la psicología moderna, judío creyente, no evangélico, no cristiano, pero un hombre con un hermoso corazón. Él decía, cuando yo descubro que no puedo modificar la realidad, descubro inmediatamente que el que tiene que cambiar soy yo. O sea, ese es el gran mensaje de lo que sucede. El gran mensaje de lo que sucede es que como no puedo cambiarlo, no tengo agencia sobre eso, el que tiene que ser transformado es la persona que enfrenta eso que pasó. Ese es el que tiene que cambiar. Eso es lo doloroso. Yo hoy le decía a la hermana que hablábamos de este duelo no realizado, que muchas veces el que sufre se agarra al dolor, se abraza al dolor, como el que consume drogas se abraza a la droga, y el que consume alcohol se abraza al alcohol. ¿Por qué? Porque ese proceso en el que me despego de eso es terrible de doloroso. Cuando me despego de la adicción, y la adicción queda allá, perdón, no, vos no sos la adicción, ¿no? Pero la adicción queda allá y yo quedo acá, ese primer vacío es terrible. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona se abraza. Y, por ejemplo, la compasión, la autocompasión, la conmiseración, la lástima de sí mismo, el odio, la bronca, todos esos sentimientos negativos son formas de defensa del que sufre, que no quiere soltar eso porque cuando lo suelta siente que suelta lo último que tiene, lo último que le queda es dejarlo ir. Por eso no hay duelo, o sea, no se hace el duelo. ¿Está bien? No se puede hacer el duelo porque no lo suelto. Me decía esta hermana, esta amiga está enojada con Dios, enojada con la iglesia, Claro, es la balsa de la que se agarró, el tronco en el que se abrazó en el medio de la tempestad. Y cuanto más pasa más tiempo, más difícil soltar el tronco. Porque el abismo que queda, el vacío que queda. Tengo hermanos en la iglesia que han padecido adicciones y algunos han salido, otros no. Y es muy interesante cuando vos hablas con ellos, porque la razón para consumir es consolarse. Las personas no consumen porque son perversos, mala gente, gente que, no sé, pervertida. La gente consume para consolarse. La cocaína, el alcohol, el juego, lo que sea, son formas malas de consuelo, son mala calidad de consuelo, pero es consuelo. Si lo pensamos así, vemos en el adicto alguien que sufre y que no puede con el dolor, no puede con el dolor, y como no puede con el dolor, consume algo. Y el dolor es como también el dolor es una especie de droga. Hay gente que se droga con su dolor, con esos sentimientos. La gente que tiene, por ejemplo, lástima.
Y se tiene lástima, y se tiene lástima. Y la lástima, la autocompasión es dulce. La autocompasión se parece mucho a los sentimientos que tiene el adicto. Es dulce. Cuando vos te drogás, hay un bálsamo que viene. Es una porquería ese bálsamo. ¿Está bien? Pero es bálsamo. Cuando vos te tomás una botella de vino, es un bálsamo que viene. El dolor aplaca. Por eso la gente vuelve al vino o vuelve a la droga. Y por eso también vuelve a los sentimientos de autocomiseración. Tremendo. También la práctica, digo, para Sí. esto de que los chicos Muy bien. Muy buen ejemplo. Dale, explícalo. para entender un poco tiene la misma Dale dinámica. micrófono. No se oye. Que esto que hacen los jóvenes, los adolescentes hoy en día de cortarse, también responde a lo mismo. Acá el médico presente, cuando sale la sangre, se genera como un bálsamo, digamos, el hecho de que se liberan neurotransmisores que generan como un estado de placer o de alivio, como que sale la presión sanguínea, y por eso también es bueno, como algo adictivo también el tema de los adolescentes de cortarse, y también relacionado con o asociado a esto de como una forma o de querer morir, y también de dejar una marca, de que llamar la atención en el buen sentido, de que hay algo que me está pasando que necesito que vean, pedir ayuda. Ajá, exactamente. Y agregaría una cosa más, siguiendo tu ejemplo. También desviar el dolor, ¿no? A ver, papá me dejó, mamá me abandonó. Y no puedo con eso. Me corto porque es una manera de expresar el dolor, pero también desviarlo porque no puedo con eso. No puedo. Ese dolor es mejor que el otro. Claro. Tremendo, ¿no? Hay una cosa muy linda en el pasaje de Samuel que estábamos viendo. A ver si estoy bien de tiempo. Sí, no hay problema. Voy perfecto. Va a haber siesta y todo, almuerzo, ¿no? Es una cosa loca. Hasta vamos a almorzar. Cortamos el almuerzo. Claro, de última, elegimos entre almuerzo o siesta. Claro. Escucho unos comentarios un poco agresivos por el fondo. Muy bien. Entonces, hay algo muy lindo en el pasaje de Mefiboset. ¿Por qué? Porque David, este Mefiboset estaba en Lodebar. Ahí tenemos, ¿ves? Un caso de autoconmiseración. Soy un perro muerto. No sirvo para nada. No soy nada. Pero David lo va a buscar y lo saca de Lodebar y lo sienta en su mesa y le da el estatus de hijo del rey. Lo restaura. Y mirá lo que dice, qué lindo, ¿no? A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Miren qué cosa tremenda en la familia, ¿no? No se nos explica por qué Micaías estaba tullido. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Y acá hay un símbolo, ¿no?, de lo que quiere hacer Jesucristo con nosotros. Acá David es tipo de Jesucristo. Ir a buscarnos a ese lugar de la tragedia y también al lugar de la lástima, al lugar de la autocompasión, que no nos va a sacar de ahí, nos va a dejar siempre en la autocompasión, y sentarnos a la mesa del rey, lo que implica también asumir responsabilidades. El que sufre tiene no es simplemente víctima pasiva, tiene que convertirse en un actor de su vida y un actor de su restauración. Que muchas veces el que padece está tan atrapado en su autoconmiseración que no se quiere hacer responsable del proceso de sanación. Por eso esas preguntas locas que hace Jesús. Se encuentra con el tullido y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Vos me estás cargando? O sea, arreglame la bicicleta. ¿No ves que no puedo caminar? O sea, ¿pero por qué lo pregunta Jesús? Porque existe la posibilidad de que la persona no quiera ser sanada. Y que se refugie en su pérdida, se esconda. Es una salida cobarde, es una salida miedosa, es una salida dolorosa, que no es salida, pero puede ser una opción.
La persona se esconde en su fracaso. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la tentación de escondernos en nuestros fracasos? Y que nuestro fracaso nos defina, así ya no nos tenemos que hacer responsables de nada. ¿Alguien iba a decir algo? Ahí. Podría ser al revés, que la persona tenga resuelta esa situación de pérdida y lo que realmente necesita es otra cosa. ¿Está bien? O sea, cuando Jesús le pregunta... está bien lo que decís vos. Da la opción de que si entendí. tu vida está resuelta, entendí. querés otra cosa. Entendí. Está muy bueno eso. Nos encontraríamos con una persona muy rica, digamos, no rico de dinero, muy rica como persona, ¿no? Pues si a mí, la verdad, soy inválido, pero no me interesa la invalidez porque yo esto lo tengo recontra superado. Sí, existe la posibilidad. Porque a veces cuando uno trata con personas está la posibilidad. Sí, o sea, hay muy bueno. Han resuelto su situación acá adentro y están en busca de otra cosa. No muy bueno. Eso que para uno, a mis ojos, esto es lo que tendría que hacer. Claro, la necesidad inmediata. Claro. Muy bueno, muy bueno. Sí, claro. Ya estamos pensando en una persona que tiene un caminar espiritual muy rico y la persona ha hecho un trabajo muy sano con esa pérdida que tiene, la ha convertido ya en algo valioso. Sí, uno, ahora que lo decís, piensa en personas que están paradas ahí, ¿no? Eso en todo caso nos enseñaría, eso también nos enseñaría a nosotros a escuchar a los y no presuponer que eso es lo que necesitamos. Algo tenés. Claro. Algo tenés. Claro. Muy bueno. La misma línea. No, la misma línea. Bien. Buenísimo. Sí, claramente. Bueno, quizás justamente nos encontremos con personas que han tenido tremendas pérdidas, pero ellas nos van a consolar a nosotros, nos van a dar testimonio. A veces como pastores nos encontramos con personas que decimos, qué bárbaro, mirá cómo esta persona vive esto, mirá lo que ha hecho con esto, ¿no? Muy bueno. En el caso de David, José en su propia mesa, sí, le da una serie de tributos, sí. recibe su hijo. Sí, muy bien, muy bueno, porque justamente a eso muestra una cosa. Ahí estaríamos en la línea del consuelo del que habla Pablo en 2 Corintios. Ese empoderamiento para vivir la pérdida. No para que cambie la realidad, sino para que cambie la persona que vive la realidad. ¿No? Mefiboset siguió siendo tullido, pero ahora era un hombre con dignidad, era un hijo del rey. Él pudo aceptar esa condición, porque si vos pensás que el tipo decía, yo soy un perro muerto, y pudo aceptar el nuevo título, hijo del rey, sentarse a la mesa todos los días de su vida, bueno, cambió su vida. ¿No? Interesante. Muy bien, algunas actitudes, rápido, que ayudan a superar las pérdidas. Despertar. Estamos dormidos. Hay un autor que se lo recomiendo, que es Anthony de Melo. Anthony de Melo, un gran maestro de espiritualidad, murió joven, hablando de muerte, estaba dando unas conferencias en Estados Unidos, estaba en el hotel, tenía 49 años, 50, 51, le agarró un bobazo y se fue Anthony de Melo. Él tiene muchos libros sobre espiritualidad, tiene unos libros que son de relatos cortos que para predicadores son muy buenos. Pues son relatos cortitos, como ilustraciones, de mucha sabiduría espiritual. Se me ocurre ahora un libro que tiene 2 tomos, se lo puede comprar en librerías y también se lo puede bajar de la web, que es La oración de la rana, se llama. La oración de la rana 1, La oración de la rana 2, son 2 tomos. Y agarra temas espirituales, el amor, la fe, y cuenta pequeños relatos cortitos, ilustraciones de esto, ¿no? Me hiciste acordar ahora con este comentario de las personas que superaron el dolor y muestran una obra espiritual muy profunda en sus vidas, un relato de Anthony de Melo, porque cuenta estos cuentitos que hace,
cuenta que un señor una noche recibe un sueño de Dios y le dice: mirá, mañana te levantás temprano, vas al centro de General Pico y vas a encontrar una persona que duerme en la calle. Pedile el diamante. Claro, el tipo se levanta y dice: ¿cómo? Un sueño raro. Bueno, se va, igual, obedece el sueño y va ahí al centro de la ciudad y encuentra efectivamente al pordiosero durmiendo en la calle y le dice: vengo a buscar el diamante, que usted me dé el diamante. Y entonces el pordiosero dice: ah, el diamante, sí, sí, cómo no. Abre una bolsa que tiene, saca un diamante tremendo así y se lo da. Este agarra el diamante y sale corriendo, vuelve a la casa loco de la vida, saltando en una pata. El diamante vale miles de dólares. No puede dormir en toda la noche. Vuelve al otro día a buscar al pordiosero y le dice: deme por favor lo que usted tiene que haga que se desprenda de un diamante así. ¿No? Esta cuestión de algo que hay que es superior. ¿No? Ese es un relato de Antonio de Melo. Antonio de Melo dice esto, hablando del despertar: espiritualidad significa despertar, estar presente, estar vivo, estar ahora acá. ¿Vieron que siempre estamos en otro lado? Estamos acá, teóricamente escuchando a Eduardo, pero usted está pensando en la semana que viene, y está pensando en los problemas que tiene, o está pensando en el pasado. ¿Cómo nos cuesta estar? El acto de estar presente, vivo, acá, en plenitud. Entonces dice Antonio de Melo: espiritualidad significa despertar. La mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. Nacen dormidas, viven dormidas, se casan dormidas. Eso sobre todo sucede. Si nos hubiéramos despertado a tiempo, bueno. Tienen hijos dormidos, mueren dormidos, sin despertarse nunca. Nunca comprenden el encanto y la belleza de esto que llamamos la existencia humana. Todos los místicos, católicos, cristianos, no cristianos, cualquiera que sea su teología independientemente de su religión, afirman una cosa unánime: todo está bien, aunque todo está hecho un desastre, todo está bien. Esto es sin duda una extraña paradoja, pero lo trágico es que la mayoría de las personas nunca llegan a darse cuenta de que todo está bien porque están dormidas, tienen una pesadilla. Despertar. A veces los dolores son pesadillas y no podemos despertar del dolor. No podemos despertar para ver que la vida ahí afuera fluye. Sigue fluyendo. La vida corre, pasa y se nos pasa. A veces tenemos problemas y estamos tan centrados en esos problemas, nos obsesionamos y perdemos la vida. Y se pasó. Despertar, estar presente. Acá, ahora en plenitud, después en el almuerzo en plenitud, después en la siesta en plenitud. Ahí sobre todo. Vivir. Y una cosa muy linda que dice Jesús, ¿no es cierto? Baste a cada día. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué haremos? ¿Dónde iremos? Baste a cada día. Y es un principio espiritual, vivir un día a la vez. Una vez, cuando estaba haciendo mi práctica docente y tenía la primera parte de la práctica, que tenía una docente experta y yo era un joven aprendiz, la señora la titular de la cátedra, tenía a su hijo internado en un centro para adicciones. Entonces yo siempre que me la encontraba le preguntaba cómo está, qué sé yo, y ella me decía dos cosas. Me decía: estoy mejor. Y trato de vivir un día a la vez. Y ella me decía una cosa linda, me dice: en el centro de adicciones me enseñaron esto, a no decir que estoy bien, porque no estoy bien, pero estoy mejor, porque hay un proceso de sanidad en mí, de aprendizaje y de crecimiento. Y luego trato de vivir un día a la vez. Es el principio de los 12 pasos, ¿no? de los alcohólicos anónimos. Voy a vivir sin alcohol hoy. Volver a vivir en el presente, ¿no?
Y para el dolor también funciona esto, para el sufrimiento. Voy a vivir hoy, con lo que Dios me traiga hoy a mi vida. Voy a tratar de rescatar el día de hoy. Porque cuando vivimos anclados en un dolor, en realidad vivimos allá. No podemos salir de ese tragedia. Hay un cuento de fútbol, para los que son futboleros, que contaba Alejandro Apo. ¿Lo tienen, Alejandro Apo? Que contaba cuentos de fútbol en la radio. Bueno, una vez contó uno buenísimo, brasileño, de un jugador de fútbol brasileño, imagínense lo brasileño, que erra un penal en la final del Mundial, ¿no? Y erra el penal y se pierde el partido. Entonces, el cuento está muy bien contado. ¿Por qué? Porque lo que hace ese jugador todos los días es recordar 1 y 1000 veces el momento de patear el penal. Y corre hacia la pelota y mira al arquero y le vuelve a pegar y le vuelve a errar y vuelve a preguntarse por qué le erró y lo vuelve a pensar. Bueno, eso es una manera de vivir dormido, diría Anthony Emel, ¿no? El dolor tiene esa capacidad de adormecernos en ese pasado. Segunda actitud, aceptación. Al cumplir un sentido, el hombre se realiza a sí mismo. Si cumplimos el sentido del sufrimiento, en la charla de esta tarde vamos a hablar de eso. Realizamos lo más humano del ser humano, maduramos, crecemos, más allá de nosotros mismos, incluso cuando nos enfrentamos sin remedio y sin esperanza, enfrentados a situaciones que no podemos modificar, incluso entonces estamos llamados y se nos pide que cambiemos nosotros mismos. Nadie lo ha descrito con más exactas palabras que Yehuda Bacon, encerrado cuando era todavía un niño en el campo de concentración de Auschwitz, quien se preguntaba, ¿qué sentido podían tener los años que tuvo que pasar en Auschwitz? Cuando era niño, dice Bacon, pensaba contar al mundo lo que había visto en Auschwitz, con la esperanza de que este mundo cambiara al fin. Pero el mundo no ha cambiado. El mundo no quería saber nada de Auschwitz. Solo mucho más tarde he llegado a comprender el auténtico sentido del dolor. El sufrimiento tiene sentido si tú mismo te cambias en otro. O sea que ese es el tremendo desafío para el que sufre. El que sufre tiende a ponerse en una posición pasiva, a que alguien haga algo por mí, que Dios intervenga. Y uno de los mensajes que tenemos para el que sufre es: te vamos a acompañar para que vos cambies. Acá está la frase de Frank. Cuando ya no podemos cambiar una situación, y ese es Víctor Frank, tenemos el desafío de cambiar a nosotros mismos. Ese es el desafío. Es duro, es exigente. Y la pastoral cristiana tiene que ir ahí, ¿no? Como ministro, como siervo, tenemos que ir ahí, ayudar a las personas a cambiar frente a las situaciones de dolor que enfrentan. ¿Cómo? No confundir la pérdida con el valor personal. Las personas a veces llegan a identificarse con la pérdida, son la pérdida. Mefibosé decía: soy un perro muerto. No sos un perro muerto, sos un hombre que quedó tullido. La objetividad que describe la situación, ¿no? Ayudar a las personas a renarrar sus vidas y renarrar lo que pasó. Básicamente eso debería ser la psicología, ayudarnos a volver a narrarnos. Tenemos un relato mítico de nosotros mismos, que está cargado de prejuicios, de miedo, de temores, de culpa, pero lo puedo volver a decir y puedo ayudar a que las personas digan y se renarren y vuelvan a decir lo que les pasó, pero de otra manera, y ponerlo en otro contexto. De nuevo, otra vez perdí mi trabajo. Yo no sirvo para nada. Típico. Ahí se empató la pérdida con el valor como persona. Ayudemos a pensar. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Puede haber responsabilidad. Pero también hay un evento externo que no tiene que ver con tu valor como persona.
responsabilidad tiene que asumirla. Claro, exactamente. Imagínate que descubro, o por ejemplo en los fracasos matrimoniales, en los fracasos de pareja, personas que fracasan en su pareja, arman otra pareja, vuelven a fracasar, y por ahí nunca revisan que ellos tienen corresponsabilidad en sus fracasos, y uno puede acompañar. Cuando la persona descubre que es corresponsable, no para que se clave puñal y se sienta culpable, sino para decir, la próxima vez yo voy a tener que cambiar esto. Hubo que hacer matar. Sí. Pero fue con las ruedas lisas. Se tiene que ver con ruedas con buen taco para no empeorar. Exactamente. Sí, sí. Ahí uno revisa para adentro. Dice, bueno, hay cosas que yo las tengo que revisar, las tengo que cambiar. Seguir adelante. No pude encontrar el pedacito de película para pasárselos. Hay una película, a mí me encantó esa película, una película viejita, con que se llama Perfume de Mujer. Hay dos, una italiana y hay una norteamericana con Al Pacino. Al Pacino ahí es un coronel del ejército que ha cometido una barbaridad, un error, generó un estallido en un arsenal, creo que es, y él ha quedado ciego. Y el tipo nunca, Perfume de Mujer, con Al Pacino, nunca salió de ahí. Han pasado los años, el tipo está ahí y está ciego. Y entonces decide matarse. Y la película es eso, decide matarse y quiere un acompañante, un joven universitario que lo acompañe el fin de semana, donde se va a dar todos los gustos del mundo. Quiere manejar una Ferrari, quiere acostarse con una bella mujer, o sea, quiere hacer 3, 4 cosas y después pegarse un tiro ese mismo fin de semana. Contrata a un joven para que lo acompañe el fin de semana, porque aparte tiene que viajar, tiene que hacer un par de cosas, y al joven no le dice obviamente lo que va a hacer, pero el joven se va dando cuenta. Tremendo. A él le encanta bailar el tango, a un ciego y todo, baila el tango muy bien. Entonces él en un momento de la película, el amigo muchacho que lo acompaña, no es amigo, un muchacho que lo acompaña, Pago, le dice, qué difícil que es bailar el tango. No, dice Al Pacino, es re fácil. Cuando uno pierde el paso, tiene que seguir bailando. Le dice Al Pacino, ¿no? Entonces hay una escena que es la que quiero conseguir hace un par de años, quiero conseguir esa escena y no la puedo encontrar. Llega el momento definitivo que se va a pegar el tiro, el muchacho lo sabe, y hay un momento dramático, tremendo, donde él inclusive saca el revólver, medio forcejean, y este muchacho llora y le dice, perdió el paso, siga bailando. ¿No? O sea, le aplica ese principio del tango a la vida de él. Usted perdió el paso. Hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años, perdió el paso, siga bailando, siga adelante. Eso es lo fundamental, es la clave, moverse para adelante, volver a caminar, volver a andar, seguir bailando. No quedarse en la ilusión de recuperar lo perdido, que la vida en algún momento me lo devuelva, no me lo va a devolver, lo perdí. El duelo tiene que ver con eso, por dar perdidas las cosas que están perdidas y seguir adelante, ¿no? Seguir bailando. Y que tiene que ver con no darse por vencido. Algunas habilidades de los que superan las crisis de la vida, algunas habilidades que hay que desarrollar y ayudar a desarrollar como pastores. Un principio bíblico, voy más rápido porque veo que me queda menos tiempo. Metanoia, capacidad para cambiar el modo de pensar. Cuando cambio el modo en que veo las cosas que veo cambian. Esto es un principio de la Biblia. Jesús dice en Marcos 1:14, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí la traducción castellana empobrece tremendamente el texto, porque Jesús dice esto, el reino de los cielos se ha acercado, hagan metanoia y crean en el Evangelio. ¿Qué es hacer metanoia? Metanoia es cambiar el modo de pensar, no es simplemente sentirse mal porque cometí un pecado. Oh, le miré la cola a la chica o al chico. Uy, me siento mal, me tengo que arrepentir de esto. Me quedé con el vuelto del almacenero. Jesús está pensando en algo mucho más profundo.
cambien su manera de ver el mundo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una nueva manera de ver el mundo. Tengo que hacer metanoia, porque si no, no voy a poder entrar al reino de Dios. Porque en el reino de Dios es más bienaventurado dar que recibir. En el reino de Dios, si me dan una cachetada, tengo que poner otra mejilla. Entonces, si no hago metanoia, no puedo entrar al reino. Porque no voy a poder vivir adentro del reino. Me va a resultar un lugar insoportable el reino. No voy a poder. Entonces tengo que hacer metanoia. Tengo que cambiar mi manera de entender el mundo, el cosmos. Y cuando yo cambio mi manera en que veo las cosas cambian. Porque muchas veces que en lo que vemos en realidad le metemos nuestro prejuicio, nuestra carga, nuestro deseo, nuestro gusto, lo que sea. Es una idea que vuelve a aparecer en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, metamorfosis. Esa es la palabra que usa, metamorfosis. Sean transformados. El proceso que vive el gusano para convertirse en mariposa. Tengo que vivir una metamorfosis. No chapa y pintura. Le damos una lavada de cara a este auto y lo vendemos, ¿no? Decimos nosotros. Todo nuevo. Todo nuevo. Está joya, nunca taxi. No, el Evangelio pide una metamorfosis y dice, ¿cómo viene la metamorfosis? Mediante la renovación de su mente, la metanoia. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no hay metamorfosis, no hay metanoia, no hay comprobación de la voluntad de Dios. ¿Cómo compruebo la voluntad de Dios? ¿Cómo compruebo algo? ¿Cómo compruebo algo? Haciendo el experimento. ¿Cómo voy a descubrir que es más bienaventurado dar que recibir? Dando. Es así. Bien. Así que tengo que vivir esa transformación interior, mental, espiritual, psíquica. Incorporar los valores del reino. Comparar los valores del reino. Pensar en términos de reino. Con mi cabeza pensar al revés. Hace un tiempo que se me vino esta idea a la cabeza, creo que es una idea de Dios. Me vino esta idea. Cada vez que yo pienso una cosa, lo más probable es que Dios la esté pensando al revés. La primera idea que se me ocurre a mí debe ser el espejo de la idea de Dios, el reverso. Porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos y no tienen una pequeña diferencia, una cosa de matiz. No, como están alejadas el cielo y la tierra, así están alejados mis pensamientos de vuestros pensamientos. Eso es la metanoia. Dios ve una situación. ¿Vieron qué le pasaba a Jesús con los discípulos? Jesús veía una situación, los discípulos veían otra. Era lo mismo, pero ellos veían una cosa y él veía otra cosa. O a los religiosos de su tiempo. Él veía una mujer lastimada y necesitada de restauración. Sus contemporáneos veían una prostituta digna de ser apedreada. Era lo mismo. El hecho era el mismo, pero había dos miradas, ¿no? Entonces, es muy interesante esta idea que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que perdonarse. Hay que perdonar y hay que perdonarse. Mandela dijo, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Alguien dijo, si yo no perdono, es como tomarme el veneno y esperar que se muera el otro. Claro, porque me voy a morir yo, el veneno me lo estoy tomando yo. Y acá tenemos que trabajar esta idea, ¿no? Perdone a los demás, perdónese usted mismo, perdone a Dios. Cuando digo esto, algunos hermanos se me ofenden y dicen, ¿cómo yo voy a perdonar a Dios? Ah, ¿y no le tenés bronca? ¿No te enojaste con Él? ¿No pensaste que fue injusto con vos? Había un rabino que dijo una frase muy linda, fe es tenerle paciencia a Dios. Fe es tenerle paciencia a Dios. Hay que tenerle paciencia a Dios, ¿no? No se mueve en nuestros tiempos, no hace lo que a nosotros nos parece.
Medio como que se cree Dios, ¿no? Entonces, perdonarse. Es muy importante perdonarse. Es una clave para salir del duelo, es perdonarse. Siempre al sufrimiento lo sobrevuela la culpa. Miren qué cosa increíble que pasa. Por ejemplo, perdemos a nuestro compañero o nuestra compañera. Murió de enfermedad natural. A los pocos días el deudo empieza a sentir culpa. Quizá no la amé tanto como debía haberla amado. No hicimos ese viaje que ella tenía ilusión de hacer. ¿Vieron que aparece sola la culpa? No hace falta que sea una culpa real. Aparece la culpa. Siempre la culpa se filtra por algún lado, ¿no? Entonces es importante perdonar la culpa real y la culpa falsa. Esa que siempre nos sobrevuela y está ahí. Pude haber hecho más. Sí, es cierto. Otra escena de película, como se dan cuenta, soy fanático de las escenas de película. La lista Schindler, la vieron seguramente. Hay una escena tremenda, porque el tipo es un carnal, un tipo un mundano que quiere ganar guita, pero como que se va convirtiendo en un salvador de almas, en un salvador de vidas. Y al final, ¿se acuerdan de esa escena tremenda? Esa escena del cine espectacular. Donde le entregan el anillo con el nombre, con la frase del Talmud: quien salva una vida ha salvado la humanidad. Qué linda frase, ¿no? Quien salva una vida ha salvado la humanidad. Entonces él ahí como que le cae un rayo en la cabeza y dice: podría haber hecho más, podría haber vendido este auto y con eso comprar 20 vidas más. Este reloj. Y si le agarra la angustia y lo abrazan los judíos y lloran con él, le dicen: no, usted hizo mucho, ¿no? Porque siempre está esa cuestión: pude haber hecho más, pude haber dado más. No, si hubiera, cuando uno dice si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, sí, no sirve para nada. No sirve para nada, exactamente. Y ahí tiene que aparecer esta capacidad de auto-perdonarnos. Perdonar a los demás, siempre es difícil. A veces, por ejemplo, es típico cuando en un matrimonio hay una pérdida importante en una familia, que después el matrimonio se rompa si no se trabaja bien el duelo. ¿Por qué? Porque aparecen culpas, reproches. No puedo perdonar el otro no cuidó tanto como tendría que haber cuidado. Podrías haber hecho más vos. ¿Por qué no te quedaste en casa? ¿Por qué siempre estabas trabajando? ¿No? Entonces, qué importante ayudar, enseñar que tenemos que perdonarnos unos a otros. Muy bien. Capacidad para resignificar lo cotidiano. Cuando frente al sufrimiento y que esto que tenemos que volver a caminar y volver a bailar, seguir bailando, es muy importante lo cotidiano. En lo cotidiano hay recursos para los que sufren. Un amigo con el que nos tomamos un vino, o si somos astemio, un vaso de agua, ¿no? Una comida, un viaje, un hobby. Es importante que las personas recuperen el gusto por la vida. A veces sufrimos tanto y es tanto el dolor que nos sana, no que nos sane en profundidad en el sentido que nos va a sacar eso del dolor, pero sí amortigua el golpe del dolor, poder volver a disfrutar de la vida. El libro de Eclesiastés, 7 veces, habría que ponerle un ojo a que lo diga 7 veces, dice: disfruta de la vida, porque eso es un don de Dios. Lo hemos dicho poco en la iglesia. Lo hemos dicho poco, porque parece que si le decíamos que disfruten de la vida no venía más a la iglesia, ¿no? Entonces, por la duda, no lo digas. Pero interesante, 7 veces dice el autor: por lo tanto yo te digo esto, disfruta de la vida, porque he descubierto que esto es don de Dios. Porque es don de Dios que a alguien se le dé algo y la capacidad de disfrutarlo. Y eso es viene de la mano de Dios. Entonces enseñemos a la gente a disfrutar de la vida, de lo cotidiano, de un paseo, de mirar un árbol, de observar algo bello, de disfrutar de los nietos, de disfrutar de lo que nos dé la vida a cada momento, a cada paso. A cada paso la vida nos da razón para disfrutar. Porque la vida es bella. Es hermosa la vida. Otra película.
¿Pero qué trajeron acá? ¿Un director de cine? ¿Qué es esto? Esta gente invita a cualquiera. Pero justamente la vida es hermosa. Hermosa. Hay dolor en la vida, sí, pero hay tanta belleza en la vida. Disfrutar con el compañero, que lo dice el Eclesiastés, el compañero o la compañera de toda la vida. Qué lindo. Esa comunión que se fue generando y que ahora nos conocemos y disfrutamos juntos. No, por ejemplo, siempre cuando podemos salir con Lizzy, que salimos juntos en auto, por ejemplo, yo siempre digo, venimos paseando, tomando mate, charlando, mirando, y disfrutamos de eso. Y eso es un don de Dios. Entonces hay que agarrarlo como don de Dios, no dejarlo pasar. A veces estamos tan obsesionados con lo que no funciona que no agarramos el don. Yo en nuestra iglesia digo, a ver, una vez estábamos haciendo un evento y lo hacíamos por primera vez y digo, estaba mucha preocupación, capaz que sale mal. Entonces un día, hablando con el equipo, digo, mire, yo no sé si va a salir bien o mal, pero que nos vamos a divertir a morir nosotros. O sea, vamos a disfrutar de hacerlo, de luchar, de hacer cosas juntos, de compartir, ¿no? A veces estamos tan obsesionados por los resultados, pero el resultado es que estemos juntos. Ya ahí está el resultado. Creatividad, capacidad para reinventarse. Después de las grandes pérdidas hay que reinventarse. Cuanto más grande la pérdida, más grande la reinvención. Y muchas veces pérdidas en la vida, y de esto hay 200 millones de ejemplos, seculares y cristianos también. Después de una gran pérdida vino el gran descubrimiento de la vida. Yo contaba, creo que lo conté en Roca, Bruno Gelber. Hoy es uno de los pianistas más grandes del mundo, es argentino. ¿Saben por qué llegó a ser pianista? Porque le agarró la poliomielitis. Entonces él cuenta, una vez escuché una entrevista que le hicieron, que la mamá era gente de buena posición económica, viendo que él no podía caminar en la época de la poliomielitis, le compró un piano y adaptó la cama y el piano lo hizo cortar para que el piano entrara hasta donde él estaba sentado en la cama. Y dice, yo estaba todo el día ahí, así que tocaba todo el día el piano, me encantó el piano, y hoy es uno de los concertistas más grandes del mundo. Por ahí si no le agarraba la poliomielitis, era mecánico, digamos, ¿no es cierto? O sea, o empresario. Fue un gran pianista porque tuvo poliomielitis, ¿no? Y también hemos visto un montón de casos de gente que fracasó y se reinventó después del fracaso y encontró eso para lo cual había nacido. Interesante eso, ¿no? Cómo funciona la vida. Abre puertas, cierra puertas, genera oportunidades. Entonces la capacidad de reinventarnos es muy importante. Esto es clave, que es lo que voy a decir ahora. Capacidad para desaprender. Muy poca gente tiene capacidad para desaprender. Debo decir una cosa dolorosa. En nuestras iglesias está llena de gente que ya no quiere aprender. Y no quiere aprender porque no quiere desaprender. Si uno no desaprende, no aprende. ¿Por qué? Porque hay un saber que ocupa un lugar. Esto siempre lo hemos hecho así. A mí me lo enseñaron así. Yo no lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué va a entrar nuevo? Nada. Y esto es muy importante, la capacidad para desaprender. Sí, yo aprendí esto, a mí me han enseñado esto, pero ahora me voy a dar la libertad de pensarlo de otra manera. Yo siempre pensé así. De paso, las crisis, los choques, abren ventanas para desaprender. Porque ponen en discusión lo que siempre se pensó y siempre se creyó de una manera, y por ahí no era tan así. Pero viene la crisis y desnuda que eso era o un prejuicio, o una idea anticuada, o lo que sea. Voy rápido porque se nos va el tiempo. Capacidad para abrirse al obrar de Dios. Y esta es la clave de todo. Hay que darle el tiempo y la oportunidad a Dios de que obre en nuestras vidas. A veces va a llevar tiempo. Los procesos no son breves. Interesante, cuando uno ya cruza la barrera del sonido, de los 50 pirulos, más o menos, uno mira para atrás y tiene una perspectiva que no tienen los jóvenes. Y entonces uno dice, pero este proceso llevó unos 20 y pico de años, hermano. No es que salió un día para otro, no es salió un repollo. Es cosas que maduran lentamente en nuestra vida. Y hay que darle tiempo a que eso madure lentamente. No podemos quemar etapas. Hoy es todo café expreso, ¿no? Todo tengo que tener respuesta dentro de un mes, 2 meses, 6 meses. Esto si no funciona en un año lo cerramos. Todo está así, porque esta sociedad que vivimos es una sociedad de resultados.
Un técnico de fútbol pierde 3 partidos y lo echan. Entonces, ¿cómo va a encontrar un resultado? Los procesos eclesiales, la madurez de las iglesias, ¿cuánto lleva a madurar una persona? Que madure una persona. Años lleva. La gente no madura en los retiros espirituales. No se vayan, se lo pido por favor. Y tampoco pida la devolución del dinero, digamos. No, pero quiero decir, a ver, los eventos son importantes porque refuerzan, traen palabra, traen material, traen leña. Pero no es lo que nos transforma es ese proceso interior más complejo y lento y una cosa que enseña muy bien claro Jesús, el lugar secreto transforma. El lugar secreto transforma. En lo público pasa poco. La iglesia contemporánea tiene una fascinación con lo público. Todo va a pasar en el culto. Venga que acá va a pasar todo. Sí, te emocionás, tenés una palabra, está buena, hay una experiencia catártica que tiene su lugar, pero la gente no cambia en los cultos. Ni cambia por ir a los cultos. Y la cultura del evento. La cultura del evento, exactamente. O la cultura del invitado. Nos va a cambiar la vida. Nadie le cambia la vida a nadie, Dios cambia las vidas. Y uno... Claro. Si no, sería genial. No me invitarían a mí, me invitarían a otra persona que realmente cambie las vidas. No, pero es así. Qué buena esta frase, la cultura del evento. Y hoy tenemos la cultura del culto. Creemos que todo se juega ahí, no se juega ahí. Es muy importante el culto porque nos empodera, justamente nos llena de ese mensaje divino y quizás comprendo algo que no iba a comprender en otro lado. Pero después tengo que ir al taller. ¿Cuál es el taller? Mi vida íntima, mi vida de oración, mi vida de combate con Dios. Ahí, en el yunque, mi vida va a tener los mayores progresos. Cultivar la vida secreta. La vida secreta. El silencio, la contemplación, la adoración de Dios. La introspección. Las grandes disciplinas espirituales. Y ahí va a venir el cambio. Muy bien. ¿Nos vamos a comer? Después de mirar esto. No está, pero hoy qué mal que me va a comer. Hay un compro, no está. Bueno, después les prometo que a la tarde, porque imagínense, después de la siesta, esto va a empezar. Claro. Video hasta las 8. ¿No? Claro, esto va a ser bravo. Así que, bueno, quizás hay un par de comentarios. 1 minuto 5 para los comentarios. Eugenio, prepárate un buen jueguito. Claro. El juego esta tarde no sé qué tiene que ser, ¿viste? Pero así, polenta. Un partidito de fútbol, un picado. ¿Algún comentario para cerrar y ya después le dejo a Luis que ore y nos prepare para el almuerzo? Qué caudal. Bueno, me alegro. Todo valió. Me alegro. Le doy gracias a Dios. En este último tramo de la vida de la iglesia está muy implantado la cultura cultista. Sí. Y la escenografía del culto. Sí. Los antropólogos le llaman a eso la performance. Hacemos performance. Son puestas en escena, digamos, religiosas. Sí, a veces se pone todo ahí. No digo que siempre, ¿no? Pero hay hay un peso ahí. Por eso digo que trabajo el nuestro también como pastores, desarrollar otros ámbitos. Yo ahora uso en este tiempo ámbitos de vida, porque tienen que ser ámbitos donde la vida circule, ámbitos donde aparezca la vida real de las personas, donde aflore la vida real. Claramente un grupo de discipulados es ese lugar. Sí. ¿No? Y el fútbol también. Sí, ni hablar. No, pero compartir cosas, compartir vida. Y yo contaba, creo que lo conté en Roca, el año pasado, ahora se cumplió un año, con los varones, con un grupo de varones nos fuimos al Cerro de la Ventana.
hicimos un retiro, pero un retiro distinto. Era subir el cerro, yo casi me sepultan allá arriba, digamos. Se hacía un lugar de peregrinación después. Pero la pasamos re bien y compartimos vida. Nos ayudamos, descubrimos en ese evento quién era quién, qué le pasaba a este, cómo lo vivía aquel, y ahí aparece la vida real, las personas que somos. Yo creo que tenemos que fomentar mucho ese tipo de experiencias. La iglesia primitiva era una iglesia más por ese lado. Un día de pesca. Un día de pesca, un día de lo que sea, un día de vivir juntos. Volver a esa idea comunitaria, donde aparece la vida real, ¿no? Sí, señor. No la vida religiosa. Vida religiosa puede tener cualquiera. Y la gente está en la iglesia pensando que se está perdiendo otra cosa en otro lado, algo mejor. Que está mucho mejor. Sí, y por eso vieron que los cultos han girado hacia el evento. Algo que sea... y la gente también lo describe como evento. Me sentí así, la pasé bárbaro. Bueno, pero eso también pasa en el cine. Y nadie cambia por ir al cine. Está creciendo también mucho la cultura de vivir para sí mismo. Sí, total. Y eso, ahí yo creo que hay que tener una guerra cultural así a muerte. Esa guerra la iglesia la tiene que dar a muerte. El concepto egoísta, ególatra y egocéntrico. Yo vivo para mí. Tremendo. Bueno, eso es metanoia. Yo descubro que vivo para Dios y para los demás. No organicé un retiro el tiempo de mis vacaciones. Claro. Porque no la suspendo para nada. Claro. Sí. Hay mucho del placer propio, ¿no? Y realizarlo, ese placer. Sí, total. Muy bien. Buenísimo. Oramos.